Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Alberto Galván López, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de broncoespasmo inducido por ejercicio. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Bueno, este me parece que es un tema muy importante, sobre todo por el lugar donde nos encontramos, que es en Ciudad de México, que es un lugar alto, frío y con aire seco. Entonces, sí me gustaría hablarles un poquito de esto para que pues, las personas estén un poquito más familiarizadas con el tema y que hay términos que suelen ser confundidos, parecidos o usados como sinónimos. Hay algunos que sí. Entonces, bueno, empezando con qué es el broncoespasmo inducido por el ejercicio, vamos a tener que el sistema respiratorio de las personas es uno de los sistemas más eficientes con los que contamos y es el encargado de introducir el oxígeno, absorberlo, distribuirlo y barrer algunos desechos metabólicos, principalmente el dióxido de carbono. Entonces, entra el aire y salen estos desechos. Eh, Antes, como les mencionaba, era conocido como asma inducido por el ejercicio. Sin embargo, este proceso patológico no solo se presenta en personas con asma, puede presentarse en personas sin ninguna patología respiratoria o personas que tienen algunos otros tipos de patologías respiratorias, ya sea que tengan sus capacidades disminuidas o afectadas. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una vía aérea de conducción, que es la que se encarga de llevar el aire hacia nuestros pulmones, y una vía aérea de intercambio gaseoso. Entonces, entre más nos acercamos a los pulmones y se van haciendo más pequeñas estas ramificaciones, que son los bronquios, los bronquiolos, eh, vamos a tener que empieza a ocurrir el intercambio gaseoso hasta las ramificaciones más pequeñas y el sitio donde se empieza a llevar este intercambio gaseoso es en los alvéolos. Sin embargo, antes tenemos que estos tubos tienen mucosa y tienen varias funciones. Es principalmente calentar el aire, humidificarlo, por eso es importante el aire seco en esta patología, y conducirlo. ¿Qué pasa entonces? Cuando estos bronquios sufren un tipo de irritación, por la causa que sea, pueden llegar a estrecharse. Y cuando se estrechan, puede ser que limiten la entrada o la salida del aire. Y esto puede darnos distintos síntomas. Los más comunes siempre son tos, silbidos, sensación de falta de aire y opresión, o lo que algunas personas refieren como pecho apretado. Los silbidos también los pueden llegar a conocer como sibilancias, es el término apropiado. Entonces tenemos justamente que, sea la causa que sea, estos tubos, que son nuestros bronquios y bronquiolos, se cierran y pues dejan de permitir la entrada o la salida del aire. Esta es lo que lo causa. Y pues que, aunque antes se conocía como asma inducido por el ejercicio, no solo se presenta en pacientes con asma o en personas con asma. Se puede presentar en población general o en aquellos que tengan algún otro tipo de patología respiratoria. Entonces, partiendo de aquí, pues, ¿a quién afecta más? Principalmente tenemos que afecta a las personas con asma. ¿Qué porcentaje? Hasta el 30 o el 70% de los deportistas con asma no controlado pueden llegar a tener un broncoespasmo inducido por el ejercicio. Sin embargo, puede afectar a población general, niños y adolescentes, deportistas físicamente y personas físicamente activas y atletas de resistencia, sobre todo en las personas que pues practican actividad física de resistencia o aeróbica sostenida son quienes pueden llegar a presentar esta patología. ¿En dónde se presenta más? En climas secos y fríos. Si recordamos, les mencionaba que para que el aire pueda presentar este intercambio adecuado, tiene que estar caliente y húmedo. Entonces, cuando nosotros nos exponemos de manera continua a un ambiente frío y seco, pues nuestros bronquios se resecan y una respuesta que tienen es cerrarse y por eso puede llegar a presentarse en personas sanas. También hay algunos otros factores que pueden influir, pero estos los vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, solo hay que quedarnos aquí con la idea de que puede llegar a presentarse en una de cada 10 personas sanas, sobre todo cuando tienen actividad física sostenida y aún más si se encuentran en climas secos y fríos. También más adelante hablamos de algunos contaminantes que pueden llegar a
pues provocar esta patología. Y que en personas que ya se conocen con asma, sobre todo cuando no está controlado, es que puede también llegar a presentarse hasta en 30 o hasta el 70% de esta población. Y pues el mismo caso, cuando es una actividad física aeróbica sostenida en el tiempo, pues es más probable que lo lleguen a presentar. Entonces, principalmente personas con asma, pero puede afectar a cualquier persona, aún si está saludable. ¿Cuáles son nuestros principales factores de riesgo? Justamente aquellos que respiran por la boca. Tenemos que el proceso de calentar y humidificar el aire empieza desde la nariz. En estos espacios tenemos los cornetes nasales, que son estructuras que están recubiertas de mucosa y que están altamente irrigadas. Esto crea un efecto de turbulencia, o sea que el aire da vueltas adentro y ahí es donde empieza a calentarse y humidificarse. Entonces, si nos saltamos esta parte tan importante del proceso, este aire va a entrar frío y seco hacia nuestros pulmones y va a ser más sencillo que se llegue a presentar esta patología. Como les mencionaba, afecta principalmente a personas con asma. Entonces, cuando el asma no está controlado, es mucho más sencillo que llegue a presentarse uno de estos eventos. Eh, También, como había mencionado hace poco, la exposición a ciertos factores puede llegar a ser un desencadenante, sobre todo en personas con atopias o alergias. El polvo o las partículas pequeñas, como puede ser el polen, pueden llegar también a presentar una irritación de nuestros bronquios que se cierren y desencadenar también este broncoespasmo. La contaminación es un factor súper importante, sobre todo aquella derivada de combustibles fósiles. Entonces, no es necesario que nos encontremos en un ambiente necesariamente frío y seco. Si llegamos a realizar actividad física cerca de avenidas que estén fuertemente transitadas, las partículas de los combustibles fósiles, al ser tan pequeñas, también pueden llegar a irritar nuestra vía aérea, hacer que este cierre y pues provocarnos este broncoespasmo. El humo también es algo importante porque también tiene partículas de contaminación pequeñas. Otros desencadenantes que pueden ser menos comunes es la exposición al cloro. Entonces, en atletas o personas que hacen natación, cuando se exponen en una alberca, el cloro puede llegar a provocarse un broncoespasmo inducido por el ejercicio. Y algo súper importante, las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque ya tenemos un proceso inflamatorio que está presente en nuestros bronquios. Entonces, cuando hay una infección respiratoria, ya está inflamado y ya está disminuida la luz de estos tubos de nuestros bronquios. Entonces, si le añadimos cualquiera de estos factores de riesgo, es mucho más sencillo que se llegue a presentar este evento. También tenemos algunos factores que pueden ayudarnos a prevenir un broncoespasmo inducido por el ejercicio. El principal es tener un control adecuado del asma. O sea, si ya nos conocemos con esta patología, es indispensable que tengamos el tratamiento adecuado, que se encuentre controlada para evitar pues tener uno de estos broncoespasmos. El calentamiento previo es también muy importante en personas que ya han presentado este tipo de eventos durante su práctica deportiva o durante la actividad física en general. Se recomienda principalmente que hagan intervalos. También evitar los ambientes muy fríos o contaminados, como les mencionaba, si ya nos encontramos cerca de una avenida principal o de un área de la ciudad que se encuentre muy contaminada o que estemos en una contingencia ambiental o que simplemente ese día haya habido algún incendio o algún factor que justamente cause que haya partículas pequeñas que puedan irritar nuestras vías aéreas, pues es más probable que lo presentemos. Entonces, esos días simplemente se recomienda evitar realizar actividad física al aire libre o realizarla en un ambiente cerrado donde los contaminantes y estas partículas no estén presentes. También la ventaja que tendría practicarlo en un ambiente cerrado es que el ambiente no suele ser frío, porque tienen una temperatura más controlada. Mm, En caso de que pues tengamos que practicar o nos guste pues practicar la actividad física al aire libre, hay algunos aditamentos que pueden ayudar a protegernos y prevenir esta patología. Pueden ser máscaras que ayudan a filtrar pues, justamente estas partículas, el uso de algunos tipos de cubrebocas y específicamente pues en deportes de invierno usan un tipo de mascarilla especial que ayuda a calentar el aire y humidificarlo.
Algo a tener en cuenta es que en personas que nunca han utilizado estos aditamentos puede resultarles incómodos y pues al principio no ser tan placentero, pero conforme pasa el tiempo uno puede pues acostumbrarse y habituarse al uso de estos aditamentos y pues como tal prevenir patologías respiratorias. También el uso correcto del preventivo, estos suelen ser inhaladores para las personas que ya se conocen con asma o alguna patología respiratoria, cuando está indicado. Vamos a ver un poquito más adelante cuándo está indicado. Sin embargo, siempre debe de ser prescrito por un médico. Ok, como les mencionaba, el rol ambiental es súper importante. ¿Por qué? Porque para que pueda realizarse este intercambio gaseoso, pues necesitamos que esté húmedo y caliente el aire. Entonces, el aire frío es un desencadenante. También se ha visto que las partículas de ozono suelen provocar la irritación de las vías aéreas. Entonces, a mayor altitud y sobre todo con algunos tipos de contaminantes, suele haber un poco más de ozono. El ozono es también oxígeno, pero en una configuración diferente. Son tres átomos de oxígeno y nosotros no podemos utilizarlos de manera habitual. Entonces, esto puede llegar a interferir, causar irritación y pues como tal, incluso puede llegar a provocar una intoxicación. Es algo raro, pero pudiera llegar a suceder. El aire seco puede presentarse en una variedad de ambientes. Puede presentarse en ambientes cálidos también, en algún desierto o en lugares donde la humedad del ambiente no sea tan alta. Y puede llegar también a causarnos la irritación, sobre todo cuando no tenemos una hidratación adecuada. Entonces, a veces no se toma en cuenta esto, pero aun cuando se practica el deporte en climas fríos, si el aire es seco, pues también hay que mantener una hidratación adecuada para que no nos llegue a afectar ni en la respiración ni en el desempeño. Los irritantes, pues ya les había mencionado, polvo, polen, alergenos, cuando ya tenemos alguna atopia, el alergeno que sea. En contaminantes, cualquier partícula pequeña. La mayoría son los derivados de los hidrocarburos, o sea, los combustibles fósiles. Por eso, cuidado al entrenar o practicar actividad física cerca de avenidas importantes. Sin embargo, hay otros tipos de contaminantes que también forman partículas pequeñas, sobre todo cerca de zonas industriales. eh, Derivados del cloro en la alberca, eso también ya se los había mencionado. Estos también llegan a irritar las vías aéreas porque y pueden evaporarse conforme va pasando el tiempo. No necesariamente porque respiremos o inhalemos agua accidentalmente mientras nos encontramos practicando. No, simplemente pues la evaporación de estos derivados del cloro pueden llegar a irritar nuestra vía aérea, perdón. Y pues alergias ya las habíamos mencionado. También los ácaros son un factor importante. ¿En quiénes puede ser más grave? Importante, pues ya les había mencionado, pacientes con asma es en quienes se presenta hasta en 3 a 7 de cada 10 personas, más cuando no está controlado. Personas que usan excesivamente el inhalador. Hay algunos pacientes con asma o que no necesariamente tienen asma y se les ha recomendado el utilizar el inhalador por alguna patología respiratoria, por ejemplo, alguna infección de vías respiratorias y se les deja el inhalador suelen tener pues la necesidad de usarlo constantemente antes de su práctica deportiva y esto puede ser un factor que los predisponga a una crisis más grave. Aquellas personas que ya han tenido crisis importantes, que han tenido que ser hospitalizados o que han tenido que usar oxígeno suplementario para poder ayudarlos a salir de este broncoespasmo o para evitar alguna complicación más grave derivada de la hipoxia, también son quienes pueden estar predispuestas a tener otros eventos igualmente graves o más graves. La exposición repetida a irritantes, sobre todo a los contaminantes. Conforme pasa el tiempo, estas partículas pequeñas pueden llegar a acumularse en nuestros pulmones e incluso pueden llegar a acumularse en nuestro organismo. Entre más pequeña sea la partícula, puede llegar a ser peor, porque estas pueden pasar a nuestro torrente sanguíneo y distribuirse en todo el organismo. Entonces, hay que tratar de evitar esta exposición repetida a los irritantes. Eh, Aquellas personas que presentan estas crisis con poco esfuerzo, es decir, que no necesariamente están practicando algún deporte de resistencia, de alta intensidad, sino que de repente suben escaleras y ya presentan una crisis, un esfuerzo.
por ejemplo, también durante algún evento de ansiedad y presentan este tipo de crisis, en ellos puede llegar a ser más grave. Y en aquellos que ya han presentado crisis persistentes, es decir, que se les retira de la actividad física o se utiliza el medicamento de rescate y no tienen una respuesta adecuada, en estas personas puede llegar a ser más grave y hay que prestar más atención. ¿Cómo es que ocurren estos eventos? Bueno, como les mencionaba, estos suelen ocurrir durante la práctica deportiva, el ejercicio o la actividad física. ¿Qué es lo que pasa? Durante el ejercicio, actividad física o el deporte, aumenta la demanda del organismo para justamente tener más disponibilidad de oxígeno y para también barrer estos desechos metabólicos que normalmente están en forma de dióxido de carbono. Eh, entonces, al aumentar esta demanda, el cuerpo lo que hace es compensar aumentando la frecuencia respiratoria. O sea, empezamos a respirar un poco más rápido con la intención de meter un poco más de aire y aumenta el volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? La cantidad de aire que entra y sale en cada respiración. Entonces, tenemos dos mecanismos por los cuales eh, aumenta la entrada y la salida del aire. Primero, la velocidad a la que metemos y sacamos el aire y segundo, la cantidad de aire que entra y sale durante nuestra práctica deportiva. Entonces, como les mencionaba, cuando este volumen de aire total durante el ejercicio, la práctica deportiva, eh, este trata de aire frío o de aire seco, llega a, pues justamente secar e irritar nuestras vías respiratorias, causando esta broncoconstricción, es decir, que se empiecen a cerrar y justamente pueden llegar a activar una cascada de inflamación, principalmente pues leucotrienos, derivados de la histamina, pero justamente estos mismos derivados de la histamina o los leucotrienos tienen una respuesta en los bronquios que hace que se cierren aún más. Entonces se cierran, se limita la entrada y la salida del aire y pues como tal se cierra el conducto y tenemos este evento, que es el broncoespasmo. Entonces aquí está una pequeña imagen justamente de lo que les mencionaba. Cuando nosotros empezamos a hacer una respiración oral, es decir, meter el aire o sacar el aire por la boca, nos saltamos esta parte importante en la nasofaringe, que es donde los cornetes y toda esta mucosa nos ayudan a calentar y humidificar el aire. Entonces entra directamente frío y seco a los pulmones y pues tenemos todo esto que ya les he explicado. ¿Qué nos ocurre en estos eventos? Pues como tenemos que el bronquio está cerrado, el aire ya no entra en la misma cantidad y ya no alcanza a cumplir las necesidades de nuestro organismo. Y como están cerrados, también el aire ya no sale. Entonces pasan dos cosas. No podemos meter oxígeno y no podemos sacar el dióxido de carbono. Y justamente el hecho de que no podamos sacar este aire ni meterlo da una sensación de pecho cerrado y como la luz de los bronquios está estrecha, se genera este sonido que es como un silbido. Por eso muchas personas dicen es que como que el pecho le silba al momento de que están haciendo algún deporte. Estas son las sibilancias. Entonces, una respuesta refleja de nuestro organismo ante esta falta de aire o esta sensación de pecho estrechado es tratar de meter una mayor cantidad con un reflejo, y este reflejo suele ser la tos. Por eso estos son los dos síntomas más comunes que se presentan durante o principalmente después de la práctica deportiva. Y es a lo que hay que prestar atención, sibilancias o el silbido y la tos. Y pues cosas que nos puede referir la persona es justamente la sensación de pecho cerrado. Es como, no puedo meter el aire. Entonces, pues para tenerlo siempre en cuenta. Aquí está justamente cómo se presentan. Tos, falta de aire y sibilancias. Remarcado la tos y las sibilancias. Cosas que nos puede referir la persona: falta de aire, opresión, dolor en el pecho y también algo que suelen expresar aquellos que hacen actividad física o están practicando algún deporte es justamente la fatiga o la sensación de no poder seguir, aunque el esfuerzo que estén realizando no sea particularmente grande. Entonces, hay veces que se trata de un trote leve, subir o bajar escaleras, o simplemente caminar en una pendiente y tienen esta sensación de cansancio excesivo o de no poder seguir, que puede presentarse con dolor en el pecho. ¿Cuál es el momento
típico en el que se presentan los broncoespasmos es justamente durante el ejercicio intenso o el ejercicio prolongado. Eh, o también pueden llegar a presentarse en los primeros 5 a 15 minutos después de terminar la actividad, sobre todo cuando esta es intensa. Entonces, siempre prestar atención en el punto más intenso de la actividad física de las personas y en cuanto terminan. No es raro que después de un partido de fútbol, después de un partido de voleibol, lo que sea, estas personas las veamos pálidas, las veamos boqueando o que nos digan no puedo respirar y lleguen a descansar. Entonces, siempre atentos a estos datos. Hay algunos síntomas atípicos que llegan a presentar, sobre todo los deportistas. Ellos pueden llegar normalmente a sobreponerse a estas sensaciones durante un tiempo corto. O sea, también no es como que puedan mantener la actividad sin respirar. Pero algo que también llegan a decir es, me falta condición, no logro seguir a los demás, o siempre toso cuando corro, o me duele el pecho solo cuando hago ejercicio. Esto no es normal sobre todo cuando ya tenemos, bueno, nos conocemos y sabemos que podemos realizar esfuerzos más grandes, correr durante más tiempo, a mayor velocidad, y de repente nos exponemos a un ambiente diferente, ya vimos cuáles son nuestros factores desencadenantes, y empezamos a sentir como que no estamos dando el 100% de lo que normalmente damos. Este puede ser un dato de alarma, sobre todo en personas que ya practican deporte de cierto nivel y pues puede ayudarles el abordarse para mantener el rendimiento o mantener el nivel de su práctica deportiva. Algo súper importante, ¿cuándo es una urgencia? ¿Cuándo hay que buscar atención médica inmediata? ¿Cuándo no es suficiente con sacarlos de la actividad física y dejarlos en el reposo? Cuando la falta de aire es intensa, cuando la persona no puede hablar, las frases son entrecortadas, cuando no puede ni siquiera decir su nombre, cuando la respiración es muy rápida, que también pues les impide justamente hablar, cuando ya se conocen con asma o cuando han tenido estos eventos y tienen su tratamiento de rescate, que normalmente suele ser un inhalador. Esto sí, nunca hay que postergarlo. Si ya se conoce y ya se cuenta con el inhalador, se le da inmediatamente y el evento suele revertir. Entonces, si no mejora con el rescate, es una urgencia. Cuando tenemos datos de hipoxia, o sea, cuando tenemos datos de que el cuerpo no está recibiendo el oxígeno adecuado, ¿qué es lo que vemos normalmente? Palidez en las personas, labios morados, uñas moradas, dedos azules, cuando la persona empieza a presentar datos de confusión, no sabe quién es, dónde está, qué está haciendo, cuando nos dice que tiene somnolencia o un agotamiento extremo y cuando el pecho, si nos acercamos normalmente podemos escuchar la respiración de la persona o ver justamente el movimiento de la respiración. Si dejamos de ver que el pecho se mueve o dejamos de percibir el aire en una mano, por ejemplo, al acercarlo a su boca, es considerado una urgencia y hay que buscar atención médica inmediata. Esto no va a revertir simplemente con el reposo. Entonces aquí se vuelve una urgencia y es algo que hay que tratar inmediatamente, porque puede poner en peligro la vida de las personas. ¿Quiénes son las personas que están en riesgos de crisis graves? Niños, porque su sistema aún es inmaduro y no tienen la misma superficie que un adulto. Aquellos con enfermedad cardiovascular de cualquier tipo, hipertensión, dislipidemias, hipertensión, eh, aquellos que tienen diabetes, porque ellos también se encuentran ante un proceso inflamatorio crónico. Entonces pueden ya tener un proceso inflamatorio en las vías respiratorias y pueden que se provoque este evento con mayor facilidad y principalmente personas con enfermedades pulmonares ya conocidas. Aquellos que ya tienen una capacidad disminuida o una función disminuida, porque puede tener cualquiera de las dos o ambas, que se exponen a un irritante, es mucho más sencillo que no solo se presente el evento, sino que este evento pueda llegar a ser grave. Entonces, justamente si ya tenemos una persona que se conoce con una enfermedad pulmonar, diabetes o cualquier enfermedad cardiovascular, son a quienes hay que tener más atención y cuidado cuando se practica la actividad física en climas fríos, secos o en lugares contaminados o con irritantes ambientales. Entonces, tener en cuenta siempre este grupo de personas. Cuando sospechamos que alguien pudiera llegar a tener un broncoespasmo inducido por el ejercicio, como les decía, es raro,
que haya una crisis grave. Normalmente, en cuanto se pasa al reposo, el evento cede y no es necesario hacer absolutamente nada. Sin embargo, en alguien que siempre tose o se agita al correr, sobre todo cuando está expuesto a estos desencadenantes, alguien que presente sibilancias después del ejercicio, esto no es normal. Alguien que evita la actividad física por molestias respiratorias, alguien que dice, es que yo no corro porque me duele mucho el pecho, es que yo no corro porque siento que me falta el aire y tarda mucho tiempo en recuperar. Alguien que se ahoga más que el resto, alguien que está trotando, está caminando y de repente vemos que le falta el aire, puede llegar a sospechar. Y sobre todo quienes tienen síntomas repetidos cuando se exponen a los factores desencadenantes que pues ya les he repetido. Entonces, siempre que tengamos a alguien que tenga uno o más de estos datos, valdría la pena que se realice un abordaje para saber si lo tiene o no lo tiene y evitar que en algún momento pudiera presentarse un evento grave. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Siendo muy técnicos, tenemos dos tipos de pruebas. Unas pruebas que se conocen como directas, en las que el personal médico en un ambiente controlado busca desencadenar este broncoespasmo, y las pruebas indirectas, en las que tratamos de recrear el desencadenante, que puede ser con una hiperventilación pulmonar, o sea, le pedimos al paciente que esté hiperventilando, o con un reto pulmonar, que consiste en poner a la persona en hacer actividad física vigorosa durante cierto tiempo y esperamos a que ocurra el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Esto siempre debe de realizarse en un ambiente controlado, con personal que esté capacitado y también que sepa cómo interpretar estas pruebas. La desventaja de las pruebas directas, que son aquí las que menciono como manitola, la solución salina hipertónica, es que suelen ser difíciles de encontrar un lugar donde hacerlos de manera accesible, también presentan ciertos riesgos, y pues como siempre se provoca el broncoespasmo, pues no suelen ser las ideales. Entonces, las más comunes que se hacen son justamente las pruebas indirectas. La más común que se realiza justamente es el reto pulmonar. Entonces, ¿cómo se realiza un reto pulmonar? Justamente es para que sepan más o menos qué es lo que hacemos, porque aquí realizamos justamente retos pulmonares. Eh, es realizar una espirometría previa al ejercicio. ¿Qué es una espirometría? La espirometría es un análisis en el que nosotros medimos la capacidad pulmonar y los volúmenes de aire de los pulmones. Entonces, se realiza una antes del ejercicio, el paciente empieza a realizar actividad física vigorosa, normalmente es en una caminadora, se mantiene la frecuencia cardíaca alta durante estos 8 minutos y después nosotros analizamos justamente este volumen, estos volúmenes pulmonares. Tenemos uno que es el volumen expirado durante el primer segundo. Entonces, esta es la mayor cantidad de aire que llega a sacar una persona durante un segundo en una expiración forzada. Entonces, hay cifras específicas para las distintas poblaciones en las que se espera que alcance una cierta cantidad. Cuando no se alcanza esta cantidad o tenemos afectado este volumen, se habla de una patología respiratoria de base. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos esta espirometría al principio y justamente después de esta actividad física vigorosa, tenemos una caída en este volumen, pues podemos decir que se trata de un broncoespasmo inducido por el ejercicio, porque está afectada la función de los pulmones. Se puede clasificar en leve, moderado y severo. Esto ya es un poquito más técnico, pero lo importante de esto es que nos lleva a la necesidad del tratamiento. Entonces, cuando ya tenemos a alguien identificado que ya realizó, bueno, tiene los síntomas, los presenta de manera repetida, nos dice que pues quiere realizarse esta prueba y se encuentra de manera justificada después de descartar otro tipo de patologías, y lo identificamos, pues es cuando nosotros pasamos pues al tratamiento. ¿En qué consiste? Si se trata de alguien que lo presenta y nunca había tenido uno de estos antes, no se conoce con asma, justamente lo que se debe hacer inmediatamente es suspender el ejercicio, llevarlo a un ambiente tranquilo, colocar a la persona en reposo, y normalmente este evento suele pasar en los primeros 10 minutos.
En los primeros 5 minutos incluso llega a pasar, sobre todo en los niños. Los niños suelen tener una recuperación más rápida, pero en un adulto puede ser en los primeros 10 minutos. Algo súper importante es que todos los parámetros respiratorios de la persona vuelven a la normalidad en los primeros 30 a 90 minutos después de que se coloca en reposo. Cuando no vuelven, podemos sospechar de que hay una patología diferente y hay que buscar atención, pues, médica. En personas que ya sabemos que tienen esta patología, que tienen antecedentes o que se conocen directamente con asma y tienen su inhalador de rescate, no nos esperamos. En cuanto vemos que tienen esto evento, tos, sibilancia, sensación de falta de aire, se administra el tratamiento de rescate y, súper importante, se suspende el ejercicio y se coloca en reposo a la persona. Entonces, siempre que se presentan estos eventos, se suspende el ejercicio, actividad física y se coloca en reposo a la persona, aunque se haya administrado el tratamiento de rescate y aunque el tratamiento de rescate pues haya funcionado, ya no debería practicar ejercicio por lo menos en los siguientes 90 minutos, que es lo que tarda sus parámetros respiratorios en volver a la normalidad. 90 minutos, pues 1 hora y media más o menos. Y siempre deben de estar en vigilancia. ¿A qué es a lo que tenemos que vigilar? Si se trata de un médico, pues puede ser alguien que ya pueda mantener sus signos vitales con más atención durante este tiempo. Cuando no tenemos un médico, paramédico o personal de salud capacitado para esto, pues los datos de alarma que ya les habíamos presentado, que esté respirando muy rápido, que no pueda decir frases, que no pueda decir su nombre, que tenga datos de hipoxia, palidez, labios morados, dedos morados o azules. En estos casos, la urgencia, inmediatamente. Entonces buscamos los datos de gravedad y si se presentan, no la pensamos. Es súper importante que se busque atención médica inmediata. Y el tratamiento para la prevención también. Es importante no dejar que se presenten estos eventos de manera repetida. Entonces, cuando ya tenemos a alguien con asma, con este antecedente de broncoespasmo inducido por el ejercicio ya diagnosticado, normalmente se le deja un broncodilatador de acción corta. El más común, albuterol, salbutamol, se administra 15 minutos antes del ejercicio y sí pueden llegar a tener la desventaja de que pues puede presentar taquicardia, pero pues importante tenerlo en cuenta. Pues con esto evitamos que se presente y no pierda su rendimiento. Considerar el tratamiento de control en personas que tienen un asma que no es leve, o sea que pueden llegar a presentar crisis en cualquier momento o su función pulmonar ya está afectada de manera de base, el tratamiento de control es súper importante. Y algo importante tener en cuenta en deportistas, específicamente en deportistas que compiten, es que estos medicamentos pueden llegar a estar vetados. Entonces, si se trata de un deportista que quiere mantener su rendimiento deportivo y ha tenido estos eventos antes, es importante buscar atención médica, atenderse, llevar el tratamiento adecuado y que lo reporte, porque puede llevarlo a una situación incómoda de que lo descalifiquen de ciertas competencias. Entonces, si está bien reportado y pues cuenta con todos sus documentos médicos de manera adecuada, no tendrían por qué suspender su práctica deportiva. Entonces, esto es como un pequeño apartado para aquellos que compiten específicamente. Y las medidas no farmacológicas que suelen ser suficientes para la población general que no tienen patologías respiratorias de base. Calentamiento previo, específicamente tipo aeróbico en intervalos. Evitar el aire frío y seco, evitar aires contaminados, tratar alergias, controlar el asma y sobre todo no abandonar el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio mejora nuestra función pulmonar y nos vuelve un poquito más eficientes. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Es un tema, como bien dice, que a veces no se detecta y puede causar problemas que pueden ser prevenibles o tratados adecuadamente. ¿Qué pasa con los deportistas que practican natación? ¿Cómo pueden prevenirlo? Pues no se pueden usar mascarillas ni nada, ni a lo mejor parar. ¿Qué les recomiendo en estos casos? Cuando ya se conocen con una patología de base, lo principal es el control de esta patología. Y hay otros desencadenantes que pueden llegar a ser la causa de infecciones respiratorias o incluso los ambientes contaminados. Suele ser más complicado el decir, oigan, pues no le pongan estos derivados del cloro a la alberca porque es justamente con lo que la limpian, pero en ellos es cuando justamente los broncodilatadores de acción corta nos ayudan bastante.
Entonces simplemente es documentarlo, utilizar el broncodilatador 15 minutos antes de su práctica deportiva y tener en cuenta que la duración aproximada de estos es de 2 a 4 horas. Entonces, si su competencia dura esas 2 a 4 horas, perfecto. Pero si van a competir todo el día, que tengan muy en cuenta que podría ser necesario utilizarlo varias veces durante el día y que esta dosis puede llegar a ser vetada. Entonces, sí es importante que tengan estos deportistas asesoría para que no vayan a ser descalificados, porque suele ser la mejor medida. Esa y el calentamiento, porque no podemos retirarlos ni del ambiente ni del factor estresor, que suele ser los derivados del cloro. Claro, es decir, medidas preventivas, más que nada, ¿no? Justamente. También. Ok, ¿algún comentario para terminar, por favor? Ah, pues justamente que aunque se presenten este tipo de eventos, no hay que desanimarnos, no es necesario suspender el deporte, no es necesario decir, no, pues es que me duele el pecho y pues por eso yo ya no hago actividad física, no practico algún deporte, no hago ejercicio. Estos pueden llegar a ser controlados, pueden llegar a ser tratados, incluso muchas personas pueden llegar a niveles competitivos altos con esta patología. Entonces, no debería de ser, al menos para, en general, aquellos que tienen pues, patologías muy graves, podría ser un poquito más complejo, pero no debería de desanimarnos para poder seguir manteniéndonos activos, por lo menos activos. Sí, sé que muchos deportistas que practican o que participan en los Juegos Olímpicos de invierno presentan esta patología y, bueno, se controlan de manera muy adecuada. Pues muchas gracias, doctor. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos en una próxima sesión. Gracias. Gracias. Buen día.